Buenos días, mi nombre es Samira Callejas y a nombre de Materials Handling Management Society Latam les doy la bienvenida al webinar Cadenas de Suministro Resilientes. ¿Qué se necesita para reiniciarlas posterior a la crisis? En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante de la sesión. Antes de pasar con la presentación de nuestro experto, quisiera presentar a nuestros socios de negocio en Ecuador, MHMS Ecuador, en Perú aparecen como Think Tank y en México Corporate Resources Management. Les agradecemos mucho el apoyo a esta iniciativa. En esta ocasión nos acompaña Jesús Campos. Jesús es capacitador, conferencista, consultor, bloguero y articulista en temas de negocios y cadenas de suministro, fundamentalmente en aspectos relacionados con abastecimiento y sostenibilidad. Es ingeniero industrial por la Universidad La Salle y tiene una maestría en administración por el TEC de Monterrey, 14 certificaciones profesionales internacionales, es director ejecutivo de Apex Capítulo México y socio director de Corporate Resources Management. Tiene publicadas más de 540 posts, algunos de ellos agrupados en la serie Reflexiones, disponibles en la página de Corporate, crmmexico.com, y cuenta con más de 96 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. Es autor del libro Cómo transformar a suministros en una ventaja competitiva. Le agradecemos el tiempo dedicado para este webinar a Jesús y damos inicio. Perfecto, pues muchas gracias, Samira, gracias a MHMS por la invitación. A nombre de Apix les agradecemos porque demuestra que cuando el compromiso es mejorar el talento de nuestros colaboradores en cadena de suministro, no hay barreras. Todos trabajamos en la misma intención y compartimos el mismo interés. Y creo que en estos tiempos de solidaridad es una clara muestra de lo que se puede hacer cuando hay compromiso, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre cadenas de suministro resilientes. Recuerden que este webinar es parte de una serie que MHMS ha organizado desde la semana pasada. Nuestro primer webinar fue acerca de demanda, nuestro segundo webinar fue acerca del dinero, del cash. Este es el tercer webinar. Vamos a hablar de cómo enfrentar esta situación. Nuestro cuarto webinar tiene que ver más con la parte de transporte y tenemos un quinto webinar que ahorita me acuerdo de qué se trata, pero que complementa esta visión. Los dos primeros webinars ya están disponibles en el canal de YouTube de MHMS, ojalá y los puedan ver. Yo voy a hacer algunas referencias porque estamos sumando y no queremos repetir las cosas, ¿ok? Entonces, hablamos de que estamos en crisis, pero tendríamos que definir qué es una crisis, ¿no? ¿Cómo definimos una crisis? Dicen los diccionarios, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso. Ese es el peligro de una crisis, que tenemos en peligro el desarrollo de nuestras organizaciones. Yo no diría de nuestras organizaciones, de nuestra sociedad. Estamos verdaderamente en una crisis que nos vino a aparecer no de la nada, pero prácticamente de la nada, y tenemos que responder a ella de la mejor manera posible. Hay estadísticas interesantes, por ejemplo, el 95% de las empresas de Estados Unidos reportan cortes significativos en sus cadenas debido al coronavirus, 95%. Antier publicamos algo de Europa y el 70 y tanto por ciento de las empresas decían haber tenido afectaciones serias. O sea, no estamos hablando de una gripita, estamos hablando de un problema muy serio de grandes dimensiones que tenemos que entender cómo funciona y por qué realmente es una crisis. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Las cadenas están rotas. Primero no son cadenas, son redes, ¿no? Ojalá y fueran cadenas porque se rompería un eslabón y entonces lo soldamos, lo pegamos, lo arreglamos. No, el problema es que la cadena se rompió. Y cuando hablamos de la cadena, tenemos que entender que se han roto fuertemente dos flujos. El primer flujo que se ha roto es el flujo de materiales. En el momento en que los países cerraron fronteras, cerraron aeropuertos, se empezó a cortar el flujo de materiales. Y cuando el material empieza a dejar de fluir, la cadena empieza a sufrir, porque eso es lo que vemos.
La gente piensa que la cadena de suministro es mover cajas, no es cierto, es mucho más allá de eso, pero es el primer reflejo. Cuando tú vas a una tienda y ya no hay un producto, por ejemplo, en la Ciudad de México hay escasez de huevo, ¿no? Y a mí me impresiona que no haya bachoco, o está vendiendo mucho, ya salió el rumor de que lo esconden, que yo no me voy a ir a teorías conspiratorias, pero se rompen los flujos de materiales. El problema es que si se rompe el flujo de materiales, normalmente va seguido del flujo de dinero. Y entonces el dinero no fluye como acostumbra a fluir. No estamos corriendo el dinero. Piensen ustedes, sus gastos no son los comunes. Yo no voy a la fonda a pagar y esa persona cobra y vive. El flujo se corta, el flujo del dinero. Entonces, la persona que tenía la fonda no compra alimento, no se mueve el material, por lo tanto no se mueve el dinero. Y no solo eso, se empieza a cortar el flujo del dinero viejo. ¿No? Dice el gobierno, es que las utilidades las ganaste el año pasado, sí, pero no, hay dinero que no me han pagado, hay dinero que ya facturé en diciembre y me tenían que haber pagado en marzo y no me lo van a pagar sino hasta junio, julio, porque el flujo de dinero se cortó y es algo que tenemos que tocar. Pero aquí es donde entramos en una reflexión importante. Me puedes quitar los materiales, me puedes quitar el dinero, pero es muy difícil que me quites el tercer flujo, la información. Y ahí es donde encontramos nuestra gran debilidad. Se cortó el flujo de información. No sé qué está pasando. Y eso no nos puede pasar. La esencia de las cadenas de suministro modernas es la información. Cuando a ti te digan, trabajas en cadena de suministro y te digan, ¿y qué haces? ¿Mueves cajas? Tú tienes que decir, no, yo muevo información. Porque la digitalización es lo que buscaba, tener un mundo paralelo. Hablen de los gemelos digitales, por ahí tenemos un podcast de los gemelos digitales, como hoy tú puedes estar viendo en tu máquina lo que está pasando en tu computadora, en una máquina física, como un reflejo digital, un espejo de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ha pasado con los flujos? No podemos recuperar el flujo de materiales porque está cerrado. Ayer decía alguien, bueno, cuando abran el aeropuerto te puedo ir a ver. El flujo del dinero sigue corriendo, pero es que no está el que firma, ¿no? Podemos tener el pretexto, es que el financiero está en su casa y ahorita no podemos hacer el flujo porque eso se paga firmando y no hay cheques. Pero el flujo de información, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo permitimos que esta crisis llegara al flujo de información? Entonces, tenemos que ir pensando en estas ideas. Entonces, ¿cuál es uno de los temas centrales cuando se presenta una crisis? La gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es un paraguas muy amplio, abarca muchísimas cosas, desde riesgo de fraude hasta riesgo cibernético, hasta riesgo físico, ¿no? Hay una amplitud enorme, es un tema fascinante. Al final se resumen cosas muy simples, pero lo tienes que aplicar en muchos ámbitos. ¿Qué buscamos cuando hacemos este risk management? Identificar, minimizar y manejar la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo. Esa es la parte preventiva, pero tenemos la parte de las consecuencias. Y entonces vamos a ampliar nuestra visión de riesgo, vamos a entender qué es esto del riesgo. Miren, cuando tú hablas profesionalmente de gestión de riesgo, hablas de tres tipos de acciones. Las preventivas, las que ocurren antes del evento. ¿Cómo reduzco la probabilidad? ¿Cómo hago para disminuir el impacto? Las que están de contención, bueno, el evento ya ocurrió, ¿cómo minimizo el daño? ¿Cómo hago para que esto nos afecte lo menos posible? Y luego viene una tercera etapa, que es la etapa de la recuperación. ¿Y cómo me levanto de esta situación? ¿Cómo evito caerme? Ya que me caí, ¿cómo disminuyo el daño de la caída? Y ahora, ¿cómo le hago para levantarme más fuerte que antes que me caí? Y esas son las tres etapas que tenemos que entender y las que vamos a revisar en este webinar, en esta plática. Entonces vamos a hablar un poco de la parte preventiva y me dirán, oye Jesús, ya ni la burla perdonas, ¿cómo preventivo si ya estamos en esto? Pero es que hay un tema central. ¿Qué lecciones nos va a dejar esta crisis? Tú no eres más fuerte por los años que vives, sino por lo que aprendes de esta etapa. Y entonces, la primera pregunta ¿era posible anticipar esta crisis? Y hay quien te sale con la ridiculez de que sí, ¿no? Digo, peligro cuando es tu jefe y te dice, ¿y por qué no viste lo que ibas a pasar? ¿No? Y dices, ¿y por qué no lo viste? Tú, desde que se detectó el primer problema en China hasta que llegó a México, sí hubo un tiempo de reacción. Hubo empresas que hicieron algo, pero hubo quien se quedó confiado en que no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? Eso no nos puede ocurrir. Esa es una situación
que tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase, porque eso es delicado. Aprovechamos las oportunidades, ¿no? Hay industrias, el jabón está vendiendo casi 60% más, ¿no? Está aprovechando esta oportunidad. O sea, imagínate que de un día para otro puedes vender 60% más de lo que tenías planeado. Todos aquellos que tenían cubrebocas, todos aquellos que venden dispositivos médicos, es una oportunidad. Es triste cuando hablamos de que en una crisis hay quien gana, pero Matsushita-san, el fundador dueño de Matsushita, decía, los tiempos buenos son buenos, los tiempos malos son mejores. Pero cuando estudias a Matsushita, él hablaba de la administración de presa. Él decía siempre hay que tener una reserva para enfrentar los tiempos malos y salir fortalecidos. Pero hay otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿y disminuimos las amenazas? ¿Realmente estamos seguros de que lo que está pasando estamos haciendo que nos dañe lo menos posible? Y ahorita vamos a tocar alguno de estos temas. Una pregunta que me encanta: todavía hay gente que no sabe si esto es una causa de fuerza mayor. Cuando tú haces un contrato, una cláusula común es actos de Dios o fuerza mayor, depende cómo le llames, en la que dice que ninguna de las partes es responsable de poder cumplir lo que no se puede cumplir, ¿no? Que actos de Dios como inundaciones, terremotos, guerras. Yo tuve un cliente que alguna vez nos pidió meter invasiones extraterrestres, literal, invasiones extraterrestres, te impedían ejercer tu trabajo, por lo tanto no se podía penalizar. Bueno, hoy no es claro. De hecho, tú buscas en los medios y hay quien dice, sí puede ser una causa de fuerza mayor, no. Pero, por ejemplo, en México no se ha declarado una pandemia. Legalmente no existe una pandemia. Entonces, yo te puedo decir, te voy a cobrar por cada día de atraso tanto porque no me has entregado. Pero estábamos en una pandemia, no existe. Enséñame el papel donde dice, ¿y me vas a tener que pagar? ¿Yo le voy a tener que pagar a otros? Ya revisé mis contratos para que esto no me vuelva a pasar. Esto puede parecer un daño mayor, un dato menor, pero es relevante cuando hablamos de risk management. ¿Teníamos reservas para sobrevivir? ¿Estábamos preparados para esto? ¿O vivíamos al día? ¿No? Entonces hay quien dice es que las empresas que trabajan just in time o just in sequence son las que más han sufrido esto. Bueno, pudieran ser las que más rápido pararon, pero ¿sabes qué? Son las que más rápido van a arrancar. Por una simple razón: tienen abierto el canal de la información, tienen abierto el flujo de información que es esencial para recuperarnos. Y un tema que también puede parecer menor: al menos decimos un procedimiento para home office, o te dijeron, agarra tu computadora, vete a tu casa y mañana te decimos qué hacer. Y la gente está tratando de sobrevivir a través de home office y hemos corrido riesgos de ciberataques porque abrimos canales sin ninguna protección, porque hoy información delicada de la empresa está dentro de la casa de una persona que está imprimiendo documentos que no debería de imprimir o está bajando archivos que no debería de bajar. ¿Qué vamos a aprender de esto? ¿Qué lecciones nos va a dejar? Todavía estamos a tiempo de corregir esto. Hoy en la mañanera se dijo, ¿no? Se extiende la sana distancia hasta finales de mayo. No más alcancé a ver así la noticia antes de entrar con ustedes al webinar. A lo mejor alguno de ustedes la oyó a detalle. Entonces, pues ya tus niños van a estar contigo hasta mayo. Tus bendiciones van a acompañarte hasta mayo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, aprendamos algo, pero estamos ya entonces en la etapa de que ya estamos dentro del problema. Ya pasamos de la etapa de prevención. Vamos a la contención. Y aquí hay una frase que me gusta: mantén atención y flexibilidad con los clientes. No se te olvide, tus clientes son tu razón de ser. Somos customer focus, ¿no? Customer driven. Existimos en la medida en que tenemos clientes. Y ese es el tema central. ¿Vamos a recuperarnos o nos vamos a hundir a partir de nuestros clientes? Entonces, ¿qué tenemos que hablar para la contención? Y esta foto puede ser un poco impactante, pero es eso, ¿no? Hay que aguantar la respiración. Sentimos que estamos abajo del agua y que esto se va a poner muy feo. Pero, ¿qué se tuvo que haber hecho? ¿Qué tenemos que estar haciendo en esta parte de contención? Primer punto: prioriza la integridad de los colaboradores. Si no pones por delante a tu gente, no sé qué estás haciendo. Entonces, muchas empresas reaccionaron muy rápido y se preocuparon por su gente. Hay quienes todavía, a pesar de la ley, 15% de las empresas, se decía ayer, siguen trabajando cuando ya no deberían estar trabajando. Cuida la integridad de los activos y los datos de la empresa.
hubo centros comerciales que cerraron y las tiendas quitaron el producto y se lo llevaron, porque hay temor de que en una situación extrema la gente se meta a los centros comerciales, rompa aparadores y busca artículos de primera necesidad como una televisión, un refrigerador, una chamarra Givenchy, bueno, ¿no? Será el pretexto para que esto se desate. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero regreso a mi tema. ¿Estás cuidando los datos de tu empresa? Los pasados, los presentes. ¿Qué tanto estás trabajando en la información? Cuidar los gastos, pero realizar pagos. Walmart recortó sus días de pago para las pequeñas empresas, al menos eso se dijo. Amazon ha reducido las comisiones que cobra a las empresas que les comercializa sus productos. Un gesto maravilloso de Novo Nordisk, nunca me acuerdo cómo pronunciar esta empresa farmacéutica que hace 2 años apareció en las top 25 de Gartner de las cadenas de suministro. Ayer dijo, si te quedaste sin trabajo y no tienes seguro, durante 90 días te voy a dar gratis tu insulina. Ha habido gestos de este tipo. Dices, es que estamos en crisis, sí, pero si yo no pago y a mí no me pagan, hacemos una crisis todavía mayor, ¿no? Y vamos a tocar un poco esta parte. Pero obviamente hay que cuidar los gastos, ¿no? Personales y organizacionales. Y entonces empezamos a entender esto. ¿Tenías mapeada tu cadena? Y eso es bien interesante porque la gente dice, es que yo sé a quién le compro. Sí, pero eso es Tier 1. ¿Has ido a Tier 2? ¿Has ido a Tier 3? ¿Sabes dónde está el proveedor del proveedor de tu proveedor? Algunos descubrieron que una materia prima venía de Italia, ¿no? Cuando Italia paró y les dijeron, ¿y por qué paramos? Ah, es que mi proveedor compra en Italia. O sea, el proveedor del proveedor de tu proveedor consume en Italia. Y tú no tenías la menor idea de que esto ocurría. Pero no solo hay que mapear tu cadena de productos. ¿Y qué onda con tu cadena de procesos? Porque algunos de los que nos acompañan hoy resulta que tienen tercerizado el pago de proveedores en Costa Rica. ¿Y cómo está Costa Rica? O tienen tercerizada la captura de datos en la India. ¿Y en qué parte de la India? ¿Y cómo está el coronavirus en la India? Entonces, Jesús, no sé ni cómo está en mi alcaldía. Bueno, pero es que tienes que mapear tu cadena. Recuerda, tú estás hablando ahorita de productos físicos. Bueno, ¿y quién te transporta la mercancía? Tu 3PL tiene un hub en Ámsterdam. ¿Y cómo está en Ámsterdam? ¿Qué está pasando ahí? Porque tú siempre piensas en tu inbound logistics. ¿Y qué onda con tu outbound logistics? ¿Cómo están los puertos? ¿Cómo están las disponibilidades de contenedores en los barcos? A lo mejor hoy tienes tiempo para empezar a mapear tu cadena. Tal vez es el peor momento porque lo debiste haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde. ¿Estás teniendo comunicación con los clientes clave? ¿Cada cuándo te estás comunicando con ellos? Yo diría que al menos tendrías que hablar una vez a la semana con ellos. ¿Cómo van? ¿Qué necesitan? ¿Qué planes tienen? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y por qué empiezo por los clientes? Porque, insisto, la recuperación tiene que iniciar a partir de conocer la demanda. Pero ¿qué has hecho por el otro lado? Por lo menos con tus proveedores Tier 1, con quienes estás hablando, oye, ¿cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Qué casaron sus proyectos? ¿Qué van a suspender? ¿Si van a arrancar? ¿No van a arrancar? ¿En qué condiciones van a arrancar? ¿Qué prioridades van a hacer? ¿Van a arrancar de golpe? Ahorita vamos a ver un par de estadísticas por ahí. ¿Y por qué no es, oye, ¿y qué onda con los que tú le compras? Quiero un reporte de cómo están tus proveedores. Recuerda que tu proveedor pueda hacer algo, no es suficiente, porque ahora sí regresamos a la frase trillada. Tu fortaleza es tu eslabón más débil. ¿Quién es tu eslabón más débil en la cadena? Y por último, como acciones genéricas, digo, lo que quise hacer fue nada más lo más importante. ¿Cómo están los países de donde viene tu suministro y tu demanda? Es que yo exporto a Estados Unidos y cómo se va a levantar esa economía y qué va a hacer su presidente y qué estados van a invertir y qué industrias van a priorizar. El presidente Trump hizo un comité de personas para recuperar el país y está el dueño de la WWE, o no sé cómo se llama, la de las luchas, y está el mero mero de la NFL, y está el dueño de del equipo de básquetbol de San Antonio, un equipo muy raro, ¿no? Pero bueno, sabemos que tampoco es un presidente ortodoxo en muchas cosas. Entonces, esta lámina en particular, yo quise resumir 3 tareas esenciales. Yo sé que les estoy hablando de muchas cosas, yo espero que estén tomando notas o después escuchen este video cuando lo tengamos grabado, pero hay tareas que hay que estar haciendo y para mí las 3 esenciales es 1, construir un centro de comando. Ustedes deben tener hoy ya operando un centro de comando.
Ya no podemos partir de que la decisión la va a tomar el director o el comercial. No, no, no. Es tiempo de unificar, es tiempo de entender qué está pasando. Hay que crear un centro de comando que va a tomar todas las decisiones de la organización para prepararnos para el regreso. Hay que segmentar a colaboradores esenciales de no esenciales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quiénes son aquellos que el primer día tenemos que tener operando? Puede ocurrir, y toquemos madera, que esto no sea que alguno de ellos esté enfermo, ¿no? O que alguno de ellos no esté disponible, o que alguno de ellos se quedó fuera del país en una situación así, yo no sé. Pero tú tienes que saber quiénes son esos con los que vas a tomar las decisiones claves. Esto es como una jugada de fútbol americano. ¿Quién es el que va a hacer el bloqueo? ¿Quién va a ir por el pase? ¿Quién va a hacer el engaño? Tu centro de comando tiene que tener, piensen, cuando tú ves un partido de fútbol americano, no se te ocurre cuántos pelados hay arriba viendo el juego, cuántas semanas estuvo estudiando los equipos esto para sacar una jugada. Esto no son accidentes, no estamos para puntadas, para improvisaciones. Y fíjense, seguimiento diario sobre el compramiento, la demanda del suministro y del dinero. ¿Quién nos pagó? ¿Cuánto gastamos? ¿Quién no nos va a pagar? ¿Quién ya reactivó? ¿Quién ya no nos va a pedir? ¿Quién nos está pidiendo? ¿Qué proveedor ya no va a existir? ¿Quién nos va a entregar? Este es un mapa en vivo, ¿no? Estamos entrando al mundo 7x24. Esto está cambiando cada minuto, cada minuto, cada minuto. Entonces, hay mucho que hacer. La gente piensa que está de vacaciones en su casa, no es cierto. Y yo les digo, si esto está complicado, espérense al regreso, ¿no? Nunca hemos vivido un regreso como estos porque cada regreso es diferente. No es una guerra, ¿no? Porque en la guerra sabíamos con quién estábamos peleando. Aquí ni siquiera sabemos eso. Entonces, viene la recuperación y la recuperación es el tema importante. Ya aprendimos algo para haber prevenido, ya estamos conteniendo, insisto, cuide la integridad de sus productos, de sus inventarios, de su gente. Alguien tiene que estar viendo que el almacén no tenga una gotera, no se nos esté metiendo una plaga, no nos hayan robado el material, no haya vencido el material. Yo sé que tengo material, sí, pero en 6 semanas que arranque va a estar caduco, ya no se va a poder utilizar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces viene la recuperación. Y en la recuperación yo quise ser positivo y digo, oportunidad para crear cadenas más flexibles y resilientes. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Primero es una palabra horrible, ¿no? Resiliencia, siempre que la digo, tengo la sensación de que dije algo mal, ¿no? Resiliencia. Resiliencia es la capacidad de un ecosistema para enfrentar con éxito, ¿no? Con éxito. O sea, si yo lo enfrento y pierdo, no fui resiliente. La resiliencia es que ante una situación desfavorable, me recupero, me adapto y me desarrollo positivamente. Resiliencia es me caigo, pero me levanto con el menor daño posible y hago todo para que al menos no me vuelva a caer por lo mismo. Claro que me voy a volver a caer, pero no por esto. Y si me voy a volver a caer, el daño va a ser menor y la recuperación va a ser más rápida. ¿Que debimos de habernos preparado para la resiliencia? Sí, pero bueno, pues es una lección que tenemos que aprender y las empresas resilientes aprenden. Entonces, la resiliencia, ¿qué podemos esperar? Dice la frase que está en la parte de abajo, los fabricantes chinos están operando con el 56% del personal y el 50% de su capacidad. Este es un reporte del mes de abril. 56% del personal. Recuerden que China es enorme y hay gente que a lo mejor se fue a su pueblo y no puede regresar porque está en un pueblo, quién sabe dónde, ¿no? Y las vías de comunicación fuera de las grandes ciudades no son fáciles. 50% de su capacidad, ¿por qué? Pues porque no se recuperan, porque se interrumpió por semanas, por meses una cadena. O sea, insisto, no fue una gripita, fue un problema muy serio. Entonces, dentro de las muchas situaciones, ¿qué les digo yo que le pongan atención? Uno, cambios en volúmenes, contratos y costos. Los volúmenes no van a ser los mismos que venían siendo, no se va a consumir al mismo ritmo. ¿No? Rafa nos hizo favor el martes de platicarnos las tendencias en los consumos, ganadores y perdedores, ¿no? Víctor, en la primera de esta serie de webinars también nos había platicado de la parte de la demanda y ahorita vamos a tocar un poco de eso. Los contratos existen, los clientes están obligados a seguirme comprando o no. Yo estoy obligado a seguir comprando o no. Los contratos van a ser de palabra, van a ser de letra,
vamos a tener que decir, mira, te podía penalizar, pero no lo voy a hacer, o me voy a tirar a las demandas y a las penalizaciones. Los costos van a cambiar. ¿Por qué? Porque los volúmenes cambian, ¿no? Tú dirás, eh, a mí me encanta esto porque a los compradores son a los primeros que les van a decir, y si costaba 8 lo quiero en 6 porque hay que recuperar lo que perdimos. Sí, mi rey, ¿de dónde lo saco? Cuando en el mercado no hay, el que hay lo quiere vender a 20. Y hay gente que se puso a vender a 300 pesos un tapabocas, ¿no? Y dices, es un crimen. Bueno, socialmente sí, pero él tiene una ventaja, lo quieres o no lo quieres, porque hay 300 formados para comprarlo. Entonces, los costos van a cambiar porque la demanda y la oferta va a cambiar. Es una consecuencia natural. Va a haber problemas en transporte marítimo y aéreo. Se han cancelado muchísimas rutas. Piensa en la aviación, están paradas. ¿Sabes lo que están perdiendo las líneas aéreas ahora? Hay líneas aéreas que quitaron asientos y los volvieron cargo mientras, ¿no? Pero eso no puede permanecer así, no es la manera normal de operar. Se interrumpió el transporte marítimo, no hay contenedores, los contenedores se quedaron atorados en ciertas partes del mundo. Entonces tienes la mercancía y cómo la transportas si no hay un contenedor. Entonces se rompió un equilibrio que habíamos alcanzado, que era un equilibrio frágil, pero se rompió. Y esto hay que hacérselo saber a la gente, porque tengo que decir, a ver cómo le haces, pero esto sale mañana. Pues es que no es así. Por eso tenemos que tener un centro de control, por eso tenemos que tomar decisiones. Yo creo que para muchos de nosotros en cadena de suministro es la gran oportunidad para educar a nuestros jefes, a nuestros usuarios, a nuestros peers, de qué es lo que se trata esta situación, de lo complejo. Se rompió la cadena, se rompió el negocio. El otro es la inestabilidad financiera de los socios de cadena. ¿Quiénes van a sobrevivir? No sabemos, ¿no? La verdad es que no sabemos. Hay empresas que no están listas para una situación así y esto va a abrir oportunidades y amenazas. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? Como se desbalanceó el mercado, va a haber excesos y faltantes. ¿A qué me refiero? Va a haber excesos de ciertos materiales que no se estuvieron consumiendo. Por ejemplo, veíamos con Rafa el martes equipajes, ¿no? Como no hubo temporada de viaje, pues todo el equipaje que se había fabricado para la temporada de viajar, pues no va a ocurrir. Entonces hay excesos. Ahora, ¿cómo se van a desplazar? Pues yo lo tengo que mover a costo o abajo del costo. Ahí va a haber ofertas. Pero va a haber faltantes. ¿De dónde va a salir todo el jabón? ¿Dónde va a salir todo el huevo? ¿Cómo voy a responder a eso? Y esos excesos y faltantes nos llevan a un tema central, el efecto látigo, que Víctor nos hizo favor de platicar hace 2 semanas, no, la semana pasada, de hecho, el martes de la semana pasada. ¿Cómo vamos a gestionar esta idea del efecto látigo? ¿No? ¿Cómo vamos a entender? Y el mejor ejemplo es el papel del baño. La gente fue y compró papel del baño a lo estúpido, como si el coronavirus causara diarrea, ¿no? Hay toda una explicación científica y por ahí sacamos un artículo de cuál es el fenómeno que ocurre, por qué pasan este tipo de cosas, pero hubo una demanda ridícula, ¿no? ¿Cómo le hacemos? El segundo producto más vendido, la segunda semana lo más vendido en Amazon fue máquinas para hacer pan y por lo tanto después vino eh, materias primas para hacer pan, sobre todo levadura para pan, ¿no? Porque la gente, como no va a estar encerrada, compra una máquina y voy a aprender a hacer pan. Bueno, ya tiene la máquina, pero necesita la levadura. ¿Y dónde demonios la consigue? Entonces, el fabricante de levadura no estaba preparado para eso. Si tú vendes 60% más de lo que tenías planeado, te destroza toda tu cadena. Pero ahora viene la pregunta, ¿fue un consumo? Los que compramos papel del baño y no se usó, no se va a volver a comprar. Pero el jabón sí, porque el jabón se usó y se va a recomprar. Y viene la pregunta, ¿cuánto nos va a durar esta costumbre de lavarnos las manos? Una lección importante de cuando tuvimos el problema de la influenza, que hoy nos parece como un juego de niños, es que bajó las enfermedades gastrointestinales dramáticamente. ¿Saben por qué? Porque la gente se lavaba las manos. Y al lavarse las manos se enfermaba menos. Entonces descubrimos que somos bastante puercos, por eso nos enfermamos. Entonces las demandas ya no son normales, ¿no? O sea, vamos a perder 4, 5, 6 meses de demanda normal. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo le haces para que tu software de pronóstico sepa cómo tomar esos picos y esos valles? Todo se desajusta. Entonces, otro tema importante es que necesito entender si lo que compraste lo tienes o lo consumiste, el sell-in y el sell-out.
Hoy más que nunca necesitamos entrar a eso. ¿Tienes información digital? Digo, no me preocupo, entro y veo en mi red cuánto inventario tiene cada uno de mis socios y sé cuánto tengo que hacer. Es que me compró 10,000, pero los usó, los vendió, los almacenó. ¿Qué pasó con eso? Porque de eso dependen tus decisiones, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, nos los dijo bien Rafa este martes, el flujo de dinero es el rey. Podemos hablar mucho de información, de materiales, el dinero es el rey. La salvación de estas empresas va a estar basada en tu capacidad para entender tu flujo. Entonces, hay muchas maneras, y yo esta lámina la escogí mucho y la trabajé mucho con las personas que me ayudaron a darme feedback. Y yo escogí esta águila porque así tenemos que ser. Es como cuando tu mujer te dice, a ver, enfócate, a ver, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos, poner la mirada y ir tras la presa. Y no se trata de recuperarse rápido, sino de hacerlo lo más rentablemente posible. ¿Cómo le vamos a sacar provecho? Y ese es cuando decía Matsushita-san, ¿no? Los tiempos buenos son buenos, los malos son mejores. ¿Cómo ganaste una partida de póker con un par de tres? ¿No? Con un par de cuatros, ¿cómo lo ganaste? ¿Cómo supiste jugar tus cartas? Entonces, cuando hablamos de horizontes, hay que hablar de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. A mí me gusta pensar en tu programa maestro de producción, tu lead time acumulado, no más de 3 meses, pero no quiere decir que tengas que pensar solo en mañana, pero la recuperación se va a dar día con día. Un día a la vez es la frase que nos va a llevar. 1, coordinar con el centro de comando. No nos podemos dar el lujo de cruzar la información a la gente. Hay una voz y solo un líder. Lo que salga del centro de comando es lo que todos, absolutamente todos vamos a hacer. Y el que no tiene cabida en esta organización. 2, claridad sobre la demanda real. Y aquí viene un tema central. ¿Quiénes son tus clientes y mercados importantes? Nada más triste que lo que circuló en estos días. Si tienes solo un respirador y tienes 2 pacientes, ¿a quién le vas a dar prioridad? ¿Al más joven? ¿Al que no tenga antecedentes de cierto tipo de enfermedades? Es triste, ¿no? Nadie quisiera elegir quién tiene que vivir, pero hay veces que tienes que elegir. Cuando tengas que elegir a quién le vas a entregar de tus clientes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A qué cliente, a qué mercado vas a ir? ¿Al más rentable? ¿Al que paga más rápido? ¿Al que siempre ha estado contigo? Ahí es donde tienes que hacer una evaluación en el comité, en el centro de comando. Pregúntale a tus clientes relevantes, ya que los identificaste, ¿cómo nos vamos a recuperar? Nos vamos a recuperar, no cómo se van a recuperar. Escuchen, esto es plural, ¿cómo nos vamos a recuperar? Somos una cadena, somos nosotros un eslabón o un nodo en una red muy compleja. Y posiblemente hay que replantearnos el portafolio de productos. No podemos regresar con 32 sabores, 14 colores, 15 presentaciones. Vámonos al mundo comunista. Va a haber jabón en presentación de medio litro y de 3/4 y se acabó. Y si no te gusta, no hay de otra. Porque ahorita no puedo darme el lujo de hacer 25 de estos y 30 de estos y 40 de estos. O sea, entendamos que esto es una recuperación. Vamos a regresar a eso, no tengo duda. Pero tú lo que necesitas es dinero, lo que necesitas es mover tus inventarios, lo que necesitas es reactivar la economía. Tenemos que ser menos selectivos en ese sentido. Punto número 3, genera el mayor cash con los recursos limitados. Por eso decimos, el dinero es el centro de esto. La pregunta no es qué necesito, es cuánto puedo comprar. Queremos hacer 10,000 piezas, pero el dinero nos alcanza para 3,000. ¿Cuáles son las que vamos a hacer? ¿No? Ahora, tenemos que pensar en el punto 4, la disponibilidad y el plazo sobre el precio. Mira, este proveedor es más barato, sí, pero lo tiene hasta dentro de 2 meses y hay que pagarle de contado. Este proveedor nos lo puede entregar mañana, nos da 90 días, pero es más caro. ¿Cómo vamos a jugar con eso? Tenemos que tener esta mentalidad abierta y ahorita vamos a regresar a la parte del costo. ¿Cómo vas a mover tus inventarios? Es un material que no se ha movido, ¿lo vas a rematar? ¿Vas a hacer bundles? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a utilizar? Mira, esta glicerina es un grado superior, pero funciona, métela, ¿no? A mí me encanta la ingeniería, el value engineering y el value analysis, la ingeniería de valor y el análisis de valor.
Son dos técnicas que se crearon por la guerra, las creó Miles, y Miles era un comprador, Gigi. Miles era un comprador y descubrió que cuando le pedían algo no le pedían cosas, le pedían funciones, y se creó toda la teoría de las funciones, que es algo maravilloso. ¿Sirve? Úsalo. Oye, pero no es lo ideal, úsalo. No tenemos para comprar otra cosa. Vamos a aprender a usar los inventarios. Acuérdate, es dinero parado y ahorita el dinero es lo más escaso. ¿Qué proveedores sobrevivieron? ¿Qué proveedores ya arrancaron? Es que el proveedor al que le comprábamos sigue parado y es el único en el mundo. Búscale, muévete, pero no te puedes mover el día que regresemos. Hoy tienes que estarlo buscando. Hoy tienes que estar haciendo llamadas. Hoy tienes que estar trabajando en los escenarios. Y los recursos logísticos. No supongas que están ahí. No tengas esa desfachatez de decir, ay, cuando levante el teléfono el camión va a estar allá afuera. Eso no es cierto. Aviones y barcos son los que más han sufrido. Pero hoy ves qué está pasando, ¿no? El home office ha hecho también el home delivery, la gente está entregando en casas. Hoy un taxista no está transportando gente, tuvo que desviarse a andar de mercancía. Bueno, ¿cómo vamos a regresar a la nueva normalidad? Y finalmente, un tema súper importante. ¿Qué tan claros son los roles y responsabilidades? A lo mejor no regresamos todos, a lo mejor de 20 regresamos 10. ¿Qué nos toca hacer a cada quien? Tenemos que tenerlo claro. Aquí no se vale decir es que no sabía que me tocaba. Ah, es que sí, pero quise hacer algo distinto. Recuerden, la disciplina es la base de la recuperación. Si no logramos un centro de comando que se respete, que tenga claridad de mente, y es lo que pedimos, ahí es donde van a surgir los líderes. ¿Por qué estamos en crisis? Porque no tenemos claridad, porque el líder no conoce el negocio. Entonces, todos tenemos que estar ahí. Nadie sabe de ese proveedor en Bielorrusia que no está pudiendo entregar, ni sabíamos que existía. Tu obligación es sacarlo a la mesa y entender cómo lo podemos bypassear, cómo lo podemos sustituir, cómo podemos hacer algo. Una vez que entremos, y esto hablamos de 3 meses, yo les digo, si están en home office, esto es como cuando vas a tener un hijo y te dicen, duerme, 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 porque una vez que nace tu primer hijo jamás vuelves a dormir igual. Bueno, si ahorita están aburridos, no sabes qué van a hacer, ya tendrían que estar trabajando, porque el día que regresemos, vamos a regresar con todo. Los ganadores van a ser los que más rápido se recuperen. Si tú estás pensando qué vas a hacer y tu competencia ya está produciendo y entregando, te van a desaparecer. Esto es un juego de velocidad, pero recuerden, con rentabilidad, porque si él se está levantando y va a construir inventario que nadie le va a comprar, lo único que hizo fue cavar más profundo su tumba. Y eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un plazo mayor? Empezar a ver esto. ¿Qué aprendimos de esta crisis? ¿Podemos construir una cadena más ágil y resiliente? ¿Cómo podemos evitar que esto exactamente ocurra igual? ¿Qué nuevas fuentes de suministro encontramos? ¿Qué nuevos proveedores? ¿Qué riesgos podemos eliminar? ¿Quiénes van a ser proveedores temporales, proveedores definitivos? Es un tiempo de repensar, es un tiempo de flexibilidad mental, es un tiempo de romper paradigmas. Y el punto 3 surge mucho en la literatura, Merchant Acquisitions. A lo mejor acaba siendo comprado por alguien, pero a lo mejor tú acabas comprando a alguien. Vas a encontrar inventarios en barata, va a haber gente que diga, antes de irme voy a rematar mi inventario. Y el que tenga liquidez va a hacer mucho dinero comprando eso. Vas a poder comprar empresas y ser comprado por empresas. Eso está perfectamente claro. No va a ser el primer día de la recuperación, pero va a ocurrir. El mundo va a cambiar las relaciones de poder. Seguramente los grandes se harán más grandes. Y eso es parte de este show, es parte de esta evolución. Nuevas oportunidades de mercado. Hoy hay quien aprendió que puede empezar a hacer gel, ¿no? De alcohol. Y no él hace cervezas y ahora hace gel para las manos. Es un negocio que nos tenemos que quedar. Hay quien se dedicaba a ser taxista y ahora descubrió que es mejor hacer entregas en domicilio. Hay quien hacía jabón y ahora descubrió que su negocio es hacer cubrebocas. Yo no sé. O sea, hay nuevas oportunidades de mercado. Va a haber gente que te venga y te diga, oye, ¿me puedes hacer este producto? Porque el que me lo hacía desapareció. Y tenemos que estar abiertos para esas cosas. Esto es igual, pasa un terremoto y vuelven a nacer las flores, ¿no? Vuelves a construir sobre lo que se destruye. Pero hay que pensar en eso, en analítica avanzada. La interpretación va a estar muy compleja.
los datos son muy difíciles. El mundo ya era complejo, bueno, esto se hizo peor. Decía mi jefe argentino, éramos muchos y parió la abuela. Bueno, y la abuela tuvo triates, ¿no? Cuidado con lo que está pasando. Entonces, yo quise dejar esta reflexión porque me llamó mucho la atención y porque ha sido algo que yo he repetido durante años y años y años. La obsesión por el bajo costo. Con tal de conseguir uno barato, lo fuimos a buscar a Vietnam. Y hoy estamos en un hoyo porque desapareció la empresa, los empleados, las máquinas y el país. ¿Y ahora qué hacemos? Pusimos todos los huevos en la misma canasta. 30% de la fabricación mundial estaba en China. 1 de cada 3 productos se hacía en China. ¿Es sano tener un mundo así? 60% de tu venta era un solo mercado. Esa concentración es adecuada. Tenemos que pensar en diversificarnos, tenemos que pensar de manera diferente. ¿Qué aprendemos de esta lección? No podemos seguir con la venda en los ojos. No es que los modelos que estábamos usando estuvieron mal, es que los llevamos a extremos que no debieron de haber ocurrido. Es que yo les insisto, vivimos pensando que somos inmortales y una situación como esta nos demuestra qué frágil es la vida, ¿no? Que no es cierto, que no somos inmortales ni como empresas ni como personas. Entonces, un poco para ir cerrando, ya hablamos de qué pudimos haber hecho antes, qué estamos haciendo para contener, cómo tenemos que entrar a la recuperación. Recuerden, este es un webinar, la idea es compartirles y despertar en ustedes algunas inquietudes. Tenemos la intención y queremos después escuchar su opinión de hacer un taller que toque 2 temas, acciones específicas de la recuperación y toda la parte de planeación en tiempos de crisis, cómo planear ante escenarios de crisis, porque es uno de los temas que vamos a tener que tocar, pero sí es importante entender esto. Hay quien dice, oye, ¿vamos a usar el SOP o vamos a usar? Es que ahorita, por ejemplo, el S&P, yo soy un fan del S&P, pero el S&P ve del mes 3 en adelante. La verdad es que no sé si voy a llegar al mes 3 en buena onda. O sea, yo tengo que sobrevivir, claro, tengo que estar tomando las acciones y tengo que estar teniendo una visión del futuro. El problema es que es un futuro que no existe, porque es un futuro donde aparecen y desaparecen jugadores. Hay quien habla de que esto puede revivir en octubre. Entonces, tenemos que empezar a planear con escenarios. Y si regresa en octubre, y si no regresa, ¿y qué hacemos? Y hay gente que ahorita está liquidando la mitad de su personal y después se va a arrepentir de haberlo hecho. ¿Por qué? Pues porque no pudo estar en la recuperación o habrá quien tomó la decisión correcta. Son tiempos de alta incertidumbre. Lo que es un hecho es que va a haber una nueva normalidad. Va a haber cambios en los flujos comerciales, eso es claro. Ya no vas a comprar ni a vender en los mismos lugares. El mundo se va a reubicar de dónde se compra y dónde se vende. Va a haber alteraciones en la competencia. Algunos de tus competidores se van a hacer más fuertes, otros de tus competidores van a desaparecer y algunos que no eran tus competidores se van a meter en tu mercado por las oportunidades que se presenten. El omnicanal llegó para quedarse. Hay quien dice que ya el mundo va a ser así, que vas a trabajar en tu casa y vas a pedir todo que te lo entreguen en la puerta. No es cierto, no creo que ni sea la solución más sana. Sin embargo, el omnicanal nos está salvando de muchas situaciones. Entonces, vamos a entender cómo evoluciona, vamos a ver qué tenemos que hacer, vamos a adecuar nuestros procesos y nuestros productos a esto. Van a haber nuevos protocolos sanitarios. Es un hecho que no sabemos a dónde van a llegar, pero a lo mejor tus tiempos de importación y exportación van a crecer. Ya no va a ser tan fácil. Hablaba con un querido tío mío esta semana que fue su cumpleaños y dice, bueno, ahora que nos veamos a lo mejor ni nos podemos dar el abrazo, ¿no? Porque a lo mejor pues ya cambiamos a ser más orientales y hacemos una caravana. ¿Qué tanta fobia nos va a quedar de este tipo de situaciones? Hay que pensarlo porque esto no termina aquí. O sea, tú me decían ayer, es que los murciélagos tienen 7 tipos de coronavirus distintos, ¿no? Y apenas conocimos uno. Ay, Dios mío, no sean payasos, ¿no? Y por último, entre los más relevantes, porque hay muchos más que podríamos tocar, será una lenta recuperación. Prepárense para una lenta recuperación, ¿no? No es algo simple, no es algo que va a ocurrir en 10 minutos. La idea es algo que nos va a llevar tiempo y necesitamos saber cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Va a ser lento pero seguro, insisto. El más rápido
va a funcionar. Recuerden, los peces rápidos se comen a los lentos, no los grandes a los chicos, pero es una velocidad a un ritmo lento, ¿no? Nos va a parecer que esto no se está moviendo, pero el que anticipó, el que usó la etapa de contención para prepararse, va a lograr cosas bien interesantes. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son algunas de estas nuevas tareas que nos va a heredar el coronavirus? Aparte de lavarnos las manos o dejar los zapatos fuera de casa, ¿cuáles son algunas de estas tareas que van a empezar a ocurrir? Cuestionar las reglas de operación. Se los decía, si vamos a empezar el negocio, ¿qué cambiamos? ¿Por qué regresar a nuestro viejo paradigma de que si no tenemos todos los colores no vendemos? ¿Por qué pensar que si no tenemos todas las presentaciones no funcionamos? ¿Por qué pensar que el proveedor más barato es nuestra mejor opción? End-to-end, conocer tu cadena punta a punta. Hay que caminarla, hay que conocerla, hay que entenderla. Las sorpresas aparecieron por falta de visibilidad. Las cadenas digitales son lo primero que nos aportan visibilidad. Recuerden, no manejamos materiales ni dinero, manejamos información y si la manejas bien, los materiales y el dinero fluyen. Desarrollar planes de continuidad. Lo teníamos muy abandonado. Yo cuando doy el curso de riesgo les pregunto, ¿tienen planes? Y todo el mundo me ven así como, nah, pues sí, pero no, pero no. Y esto fue un plan, un mega plan. Esto fue un plan a nivel cadena. Has interactuado con tus proveedores. ¿Qué hubiera pasado si cuando detectamos lo de China nos hubiéramos traído 3 meses de material a consignación de uno de nuestros proveedores críticos y le hubiéramos desplazado ese inventario y lo hubiéramos ido pagando conforme lo vamos usando? Recuerden, hay que pagar. Yo sé que hay que cuidar nuestro dinero, pero si matas a la vaca después, ¿de dónde sacas leche? Estructurar un centro de comando. Si no lo tienen, esa es para mí la esencia ahorita. Cada empresa está inventando un concepto diferente, y cada empresa necesita un centro de comando único, porque depende de dónde están tus prioridades. Pero quiénes participan, cómo se comunican, cómo están creando escenarios para enfrentarse. ¿Qué pasa si entrábamos el 1 de mayo? Dicen, es que el 1 de mayo es festivo, no podemos regresar. Te cae que piensas así. Bueno, ya nos dijeron que no, ¿no? O sea, vamos a regresar hasta junio y yo creo que ahí nos lo van a aventar hasta julio. ¿Qué estás preparando? ¿Tu dinero te va a aguantar? ¿Qué puedes ir desplazando? ¿Qué se te va a ir caducando? ¿Qué? Insisto, hay que vivir con la información. No estamos de vacaciones, estamos en crisis y queremos salir de ella fortalecido porque queremos ser resilientes. Invertir en tecnología colaborativa. Si hoy no puedes saber cómo está tu red, es un error. Hay que invertir en esa tecnología. No es el momento tal vez de invertir en ella, no sé, depende de tu posición, pero al menos tenerlo como una de tus prioridades. Si yo supiera cómo están las cosas, estaría menos preocupado. La incertidumbre, el enemigo de la incertidumbre es la información. La información es la kriptonita, ¿no? Es la kriptonita que mata a Superman. Si quieres matar a la incertidumbre, utiliza la información. Y finalmente revisa y actualiza tus seguros y contratos. ¿Qué tenía cubierto tu seguro? Hay seguros que te pueden haber cubierto parte de esto, pero en tu contrato tenías una pandemia. Ya muchos de los compradores hoy metieron en su contrato de cláusula de fuerza mayor pandemias declaradas por alguna institución internacional. La OMS sí la declaró pandemia. En México el gobierno no lo ha querido hacer. Se entiende por qué, no se justifica. Este no es un tema político, pero ¿qué pasa? ¿Estoy comprometido o no estoy comprometido? Entonces, vayan preparando. Yo veo que hay algunas preguntas que han estado llegando. Yo quería dar todo el concepto porque luego se me adelantan con algún tema. En lo que terminamos las preguntas, Jessica nos va a hacer el favor de platicarnos un poco acerca de esta oferta unificada para Latinoamérica de MHMS y ahorita regreso para contestar sus preguntas. Entonces, Jessica, te dejo la palabra. Ok, gracias Jesús, muy buenos días con todos. Solamente les voy a robar unos minutos del espacio. Muchas gracias por tu participación, Jesús. Básicamente, aprovechando el fórum que tenemos actualmente, que es un fórum bastante grande y estamos cubriendo a diferentes países de Latinoamérica, queremos darles a conocer que justamente por los temas de contingencia, nosotros estamos lanzando toda nuestra oferta de programas de certificación en modalidad remota.
con sesiones online en vivo que nos permite, bueno, que ya hemos venido trabajando en el pasado y obviamente en estos momentos se está repuntando más justamente por el tema de que la mayor parte de las personas nos encontramos en home office. Brevemente les comento, vamos a tener, la idea es que ustedes sepan cómo están las certificaciones. Nosotros, por ejemplo, ya ahorita en el mes desde el mes de marzo, abrimos la certificación de Outbound Logistic Management. Es un A ver, creo que perdimos a Jessica. Vamos a ver ahorita que la recuperemos. Nos está platicando del programa de Outbound Logistics. Vamos a tener siguientes módulos. Vamos a tener, bueno, y vamos a tener también para mayo, para iniciar el 16 de mayo, la certificación orientada a compras, la de Procurement Management. Asimismo, comenzamos en mayo y terminamos en julio. Lo que estamos buscando es que aprovechar la oportunidad de que ya estamos con un horario, digamos, unificado, tanto Ciudad de México, Ecuador, Perú, diferentes países de Centroamérica y también de Sudamérica. Entonces consideramos una muy buena oportunidad que aprovechemos estas certificaciones. Recuerden que actualmente tenemos base tanto en dentro de nuestros socios comerciales, en México a través de Corporate Resource Management, en Ecuador a través de MHMS Ecuador y en Perú a través de TTI de Think, ¿no? Vamos a tener también en junio la certificación en Supply Chain Management bajo el mismo esquema, son conexiones en vivo, son 5 módulos y bueno, la invitación es que en cualquiera de ellas que ustedes quisieran participar, tienen la opción de tomarlo por el programa completo o en ciertos módulos que con eso ya iniciarían un proceso de formación con la ventaja de que lo pueden nivelar hasta 18 meses. Es decir, pueden ir tomando de a poco los módulos en el caso de que hubiese alguna restricción, entendemos, por temas de presupuestos. Pues, ¿no? Yo creo que con eso era un poquito el espacio que necesitábamos y ya ahorita le doy paso a Jesús para que continúe, y a Samira para que continúen con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos ya aquí varias. Y nos pregunta Enrique Garza, Jesús, ¿crees que el sistema POC para proveedores será una buena opción para la operación y flujo de efectivo en la organización? Cuando vi la pregunta, primero dije, ¿y qué es POC? ¿No? Como concepto teórico no entiendo realmente a qué se refiere. Si nos aclaras un poco qué buscas. Lo que es un hecho es que si no coordinamos nuestros flujos de dinero y materiales con los proveedores, nos vamos a ir junto con ellos, ¿no? Y vamos en el mismo barco. Los proveedores al final solo son un medio para satisfacer a los clientes. Si no sabemos qué queremos, ellos no nos van a sacar de este problema. Entonces, todo el enfoque es hacia el mercado, pero si ahorita me planteas claramente qué buscabas con esta idea de POC, la retomamos después. Otra pregunta, Samira. Sí, la planificación financiera es clave, pero el celo de manejo de esta información tiene que desaparecer. ¿Cómo vender la idea? Pues es que no hay de otra, o sacan las cartas en la mesa o nos lleva el diablo, ¿no? O sea, la pregunta es si no sabemos cuánto podemos gastar, es como si tú te quedaras sin trabajo y no le dijeras a tu familia y sigues gastando, pues vas a acabar endeudado y quebrado y esto va a terminar mal, ¿no? O sea, el secreto aquí es, parte de las responsabilidades del comité es tener un control de flujo. ¿Cuánto estamos cobrando y cuánto podemos gastar y cuánto vamos a recuperar? ¿No? Un poco lo que nos habló Rafa el martes. Este flujo de capital de trabajo es la esencia. No podemos contraer deuda. Puedes ir al banco y pedir dinero prestado. La pregunta es si lo vas a pagar. La pregunta es si te lo van a prestar, ¿no?
Entonces, cuando quieres solucionar todo pidiendo dinero, pues recuerda que al final, pues vas a sobrevivir y tu empresa se la va a llevar el banco porque se la regalaste. Entonces, los financieros tienen que quitarse la cabeza que ellos son los dueños del dinero y tienen que jugar este rol crítico. Coincido contigo que hay un celo ridículo, pero bueno, decidamos quién está realmente en este comité y compartamos con ellos esa información, porque si seguimos gastando como si las cosas estuvieran normales, estás hundiéndote más en el problema. Otra más, Sami, por favor. Sí, el autor, ¿nos podrías volver a decir el autor de la teoría de las funciones? Miles, M-I-L-L-S, Miles, o busca Value Engineering o Value Analysis, una técnica de los 30, me parece muy interesante y que nace como consecuencia de una crisis como esta. Miles. Eliud Cárdenas te pregunta, ¿cuál sería el método de planeación más recomendable para una empresa de servicios? Es que tienes que pensar igual. Imagínate que tú eres una empresa que da mantenimiento de equipos y los equipos estuvieron parados 3 meses. Pues no tuviste dar mantenimientos, ¿no? O sea, se te acabó el flujo. Si tú eres una peluquería, una estética, pues tu servicio es cortar el pelo, la gente por miedo no está yendo, pero regresando a ver muchos greñudos que se quieran cortar el pelo, ¿no? Tienes que prepararte para la recuperación, es exactamente igual. La diferencia es que tu inventario es distinto porque tu inventario se perdió. El inventario, tú tienes horas persona y si la persona no trabajó, no las guardaste. O sea, no le puedes decir a una persona, oye, esta semana que no trabajaste, guárdala y la usamos cuando venga la recuperación. Es tiempo perdido. Cuando regresemos y haya 30 personas queriéndose cortar el pelo o 40 empresas hablándote para que les des un servicio, no vas a tener los recursos para hacerlo. Y peor, si en la crisis te deshiciste de la mitad, porque ahora cuando regresemos no tengo recursos para enfrentarla. Ese es el problema, que ante la incertidumbre de la demanda hay que saber qué decisiones se toman. Entonces, y el problema es que no nos han ofrecido un esquema para eso. Es como los osos, cuando los osos invernan, bajan muchos de sus funciones básicas, ¿no? O sea, no están igual de atentos que cuando están vivos. Estamos en un estado de invernación, pero no sabemos cuándo vamos a despertar. Si en la invernación no juntaste suficiente, ya no regresaste, ¿no? Te vas a morir ahí. Entonces, una empresa de servicios tiene que tener lo mismo, tiene flujos, pero no tiene inventarios o tiene menos inventarios. Ahora, ¿qué servicios puedo dar en esta temporada? A lo mejor pongo a mi gente a repartir mercancía en lo que regresamos a lo que tenemos que hacer. A lo mejor uso este tiempo para entrenarlos con un nuevo equipo. A lo mejor utilizo realidad virtual para que aprendan a hacer algo. Recuerda, en el servicio el tiempo es lo que más vale. Hay que saberlo utilizar. Esa sería mi posición en este momento. Carlos Piscoya te pregunta, ¿cuál debería ser el rol del jefe de S&OP? ¿Liderar el centro de comando? No, le queda muy grande. No, el centro de comando lo lleva el director general. O sea, él puede ayudarle, pero esto es una responsabilidad del board. O sea, la recuperación no está en manos más que de la alta dirección, porque ahí vamos a tener que tomar decisiones de productos, de mercados, de proveedores, de flujos. O sea, es el día con día. Vamos a hacer que el director desquite su trabajo. Y dice, es que yo estoy para hacer estrategia. Vamos a hacer estrategia para la semana, para 3 días, para 2 meses. Así vamos a vivir, porque esto se va a ir recuperando a partes, porque vamos a ir creando escenarios. Y si mañana nos abren esto, nos vamos por acá, y si no, nos vamos por acá. Tenemos que aprender a vivir con escenarios. SOP genera escenarios de mediano y largo plazo. SOP del 3 meses al mes 20 en adelante. Sí hay que seguirlo viendo, pero para mí ahorita es el cortísimo plazo. O sea, yo soy una persona que le encanta la planeación, pero parte del principio de que si no sobrevives, ¿para qué planeas? ¿No? O sea, si no pasamos la noche, ¿a qué pensamos? Claro, ¿para qué vamos a pasar la noche? ¿Hacia dónde vamos? Sí hay que tener esto. Y ahí la visión, la misión y los valores existen. Pero yo digo que para mí el centro de comando es el líder, es nuestro líder y tiene que ser el director general. ¿Cómo lo constituimos? Ahí hay que verlo para cada empresa, hay que crear ciertas reglas, hay que dar una forma, pero no creo que sea el responsable del S&OP el que deba de coordinarlo. José Gaitán
te pregunta, ¿la relación cliente-proveedor debe cambiar en un enfoque de exigencia a un enfoque 100% colaborativo? Pues mira, yo creo y gracias Pep por la pregunta, yo creo que sí tenemos que pensar, es que vamos a hacer esto, ¿quiénes son esos clientes que quiero seguir teniendo, no? ¿Quiénes son esos clientes que se han ganado el lugar de cliente preferente y quiero seguir construyendo con ellos? Va a haber clientes que lleguen a exigir, a demandar, a gritar, a obligar. Tú tienes que decidir con quién. Yo pienso que es un momento triste porque ante la escasez vas a tener que tomar decisiones y como tú dices, aquellos que quieran colaborar son aquellos con los que voy a acercarme más, ¿no? Entonces, sí propongo esta idea de colaborativo de corto plazo con visión a largo plazo. Vamos a sobrevivir porque queremos seguir juntos. Ese es el concepto que tenemos que entender. Luis Mace te pregunta, ¿cómo puede apoyar el SRM en esta situación para mantener a los proveedores Tier 1 clave? Es que el problema ya no es el Tier 1, el problema es el Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. O sea, el problema es que mi proveedor sea capaz de manejar a sus proveedores y a sus proveedores. Los centros de comando tienen que estar en cada empresa y tienen que coordinarse entre ellos. Entonces, si hubiéramos tenido un buen SRM, un buen Supply Relationship Management, tendríamos identificados quiénes son los proveedores Tier 1 y Tier 2 con los que teníamos hoy que estar hablando. O sea, ahorita termino este webinar y le llamo y le pregunto, ¿cómo vas? ¿Ya lograste esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo vas a estar listo? ¿Qué ha pasado con las últimas noticias? Lo que no podemos es quedarnos en el silencio es lo que nos mata. Yo sé que a veces preferiríamos no saber nada porque la ignorancia pues nos hace ser felices, pero no nos pagan por eso. Entonces, un buen SRM nos permitiría haber tenido identificado a los proveedores y estar en contacto con ellos, que eso es parte de esto. Ahora, piensen, tenemos que tener un centro de comando primero virtual, ¿no? Sin la gente presente. Por eso hay que aprender hasta hacer home office. ¿Cómo demonios estamos haciendo home office? O sea, esos empleados clave que van a ser parte de nuestro grupo de choque están comunicados, tienen un buen internet, tienen una buena seguridad de la información, saben a qué hora nos tenemos que reunir, tenemos un grupo de WhatsApp para llamar a emergencias, nos estamos enterando en tiempo real de lo que está pasando. Esa es la complejidad que le agregamos a este modelo. ¿Alguna más, Samira? Sí, entiendo que serán entonces menos importaciones y usaremos más productos mexicanos, dice Araceli Colín. Pues mira, eso sería una estrategia interesante. El problema es que de dónde vas a sacar productos mexicanos, ¿no? O sea, un país que decidió matar la innovación porque la innovación es para ricos, un país que está matando a la empresa pequeña, pues no va a tener cómo reaccionar. O sea, ¿qué están haciendo las economías? Reactivando el consumo interno, ayudando a las empresas precisamente para eso. Si yo ando volteando a buscar un proveedor y lo encuentro, qué mejor que el que me pueda entregar mañana. Nadie quiere un proveedor que se tarde 6 semanas en entregarme. Eso me saca de la jugada. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo estoy pensando en desarrollar productos para el mercado local cuando no sé ni siquiera si voy a pagar la nómina de esta semana? Ese es el problema. Entonces, tú piensas cómo renació Alemania y cómo renació Japón de la guerra. No nacieron con dádivas, nacieron con inversiones, nacieron con economías fuertes. Alemania acaba de darle no sé cuántos miles de millones de euros a Adidas para sacarla de la crisis. Adidas, ¿no? O sea, y aquí tenemos paralizadas empresas nada más por capricho, por gusto, por falta de visión. Entonces, sí, o sea, lo que tú dices es cierto. Deberíamos de usar más productos regionales, no mexicanos, regionales. O sea, parte de la globalización ya había llegado a su límite, empezaba a regresar a la regionalización. El coronavirus va a acelerar la idea de la regionalización siempre y cuando haya quien comprarle. Entonces, la sesión estaba pensada a las 10. Vamos a alargar unos minutos por sus preguntas. Con todo gusto responderemos unos 10, 15 minutos más. Digo, los que tienen otra sesión y ya tienen que irse corriendo, gracias por habernos acompañado. Tendremos esto ya subido en el canal de YouTube de MHMS en unos días para que la puedan compartir y ojalá escuchen los 3, ¿no?, que tenemos. ¿Alguna pregunta más, Samira? ¿Qué herramientas tecnológicas nos podrían apoyar en nuestros mandos de control para lograr interactuar con proveedores cliente? Dice Marlene Reyes. Pues mira, yo te diría que si no tienes nada,
empieces con un WhatsApp y un celular. O sea, ya no lo hiciste, ni modo que ahorita vayas a instalar un sistema digital para que yo entre a tu sistema y vea tus existencias. Ahora, si tú me dices, tendríamos que haber creado una red digital donde yo por lo menos sepa cuál es mi sellout, ¿no? Yo puedo estar monitoreando, que hoy lo puedes hacer con Retail Link y todos estos, pero son standalone, o sea, tengo información suelta. Es un poco esta crítica de cómo se reportan los fallecimientos del coronavirus en una hoja de Excel toda descuadrada, cada semana le cambian datos. ¿Qué te habla? Que no hay un sistema nacional de información para saber qué pasa en los hospitales, ¿no? Pero esto es igual, si tú tuvieras un sistema digital de información donde tú supieras cuáles son los inventarios a lo largo de tu red, podrías usar un optimizador como los MEIO, los Multi-Echelon Inventory Optimization Systems, un MEIO, y entonces saber qué está pasando. Pero hoy, pues si no hay de otra, mándame una hoja de Excel con el inventario que tienes y así lo voy compartiendo y vamos trabajando. Lo que sí es que tienes que ir pensando en una plataforma digital que nos dé visibilidad. ¿Cuál? La marca yo creo que nos importa. El problema no es la plataforma, el problema es los datos. El problema es que en nuestro país a los datos no les damos el valor que tienen, por lo tanto no los compartimos adecuadamente. Guadalupe Casteleiro te pregunta, ¿cómo percibes el horizonte para la industria farmacéutica? Pues es que mira, cuando hablamos de farmacéutica habría que hablar de todo un espectro, porque, por ejemplo, lo que decía hace rato, si nos lavamos las manos, vamos a tener menos enfermedades gastrointestinales, entonces vas a vender menos eso, pero se va a volver un hábito a lo mejor consumir más vitaminas. O si se desarrolla una vacuna para esto, el que tenga la vacuna va a vender una estupidez de medicinas para eso. La industria farmacéutica fue la primera que rompió el concepto de tener presencia en todos los países y lo que hizo fue crear centros de excelencia y una medicina se fabrica solo en una planta y otra solo en otra y otra sola en otra, lo que nos puso en grave riesgo porque si ese país cierra todo el flujo. Tal vez se van a tener que replantear y al menos tener un espejo en otro lado, en otro continente, en otra situación, porque la dependencia es muy grande. Ahora, la naturaleza de la industria farma es muy difícil, por ejemplo, para el suministro, porque yo doy de alta mi fórmula con un proveedor y se prueba con ese proveedor, con ese ingrediente activo, con esa situación. Si ese proveedor desaparece, ¿qué voy a hacer? Porque tendré que correr otro protocolo de otro tiempo para meter uno nuevo. Y si no lo hice, no voy a poder surtir. Pero eso sí es una industria crítica. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo visualizo que se va a tener que crear espejos en otros lados del mundo y que van a tener que invertir más en tener fuentes duales de suministro y eso va a implicar tal vez un incremento en los costos, pero siendo una industria esencial hay que hacer algo. Lo que me gusta de la industria farma es cómo ha respondido. Creo que ha sido la industria más humanitaria. Hay proyectos, creo que Merck y SKD o no sé quién están haciendo proyectos conjuntos. Han abierto mucho. Creo que han estado siendo generosos y la sociedad se lo tenemos que retribuir, ¿no? Yo creo que al final tú no puedes hacer mucho, pero si Cinépolis le pagó 3 meses a su gente por irse, pues habrá que ir a Cinépolis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la familia Ramírez demostró que quiere a su gente. ¿Cuántos más lo hacen y no lo dicen? No lo sé, pero creo que esa es la manera de como ciudadano respaldar a las empresas que pusieron por delante a las personas sobre el negocio. Fernando López te pregunta, ¿algunas empresas están pensando en testear a su personal después de la apertura progresiva de la actividad? Mira, yo creo que eso se va a volver un hábito. Yo creo que, o sea, el problema y que lo que nos ha manejado la OMS es que si aflojas muy rápido, esto se va a poner difícil. O sea, puedes recaer muy rápido y peor. Entonces, los que están vendiendo termómetros a distancia o arcos para medir la temperatura, se van a volver parte natural de la empresa. Así como hoy, yo el otro día fui a Chile a dar un entrenamiento. Entonces llego y voy al mostrador y le digo, aquí está mi identificación. Me dice, ¿yo para qué la quiero? ¿Y dónde me registro? ¿Yo para qué la quiero? Pues que voy al piso 6, pues tome el elevador y suba. Ah, pues perdón, ¿no? Yo como buen mexicano iba preparado con mi pasaporte y poner mi nombre y que me tomaran huellas y me sacaran una foto, porque entrar en México a un edificio es como sacar una visa americana.
En Chile llegas, pides el elevador y te subes. Bueno, después vas a tener que llevar tu certificado de salud y tomen la... Tenemos que ir aprendiendo. Los protocolos sanitarios van a cambiar y van a cambiar para bien. No, no lo tenemos que ver como eso. Ahora, si tú tienes un fiebre porque tienes otra cosa, ¿cómo vamos a reaccionar? O cómo se va a abusar de la situación, porque ese es el problema. Siempre va a haber alguien que abuse, pero yo sí visualizo que en industrias que tengan contacto con alimentos o con farmacia, sí van a cambiar los protocolos de acceso a las instalaciones. Walter Neri, ¿el trabajo en una nueva política de inventarios enfocada en el retorno de la inversión sería una buena práctica? Bueno, es que si no tienes una política de inventarios pensando en el retorno que tienes, ¿no? O sea, es que es lo que deberías de tener. O sea, el inventario solo se tiene porque es más caro no tenerlo, porque es una mejor inversión tenerlo. Entonces, así debería de ser. Ahora sí, tienes que ser muy selectivo en tu mayor rotación. O sea, voy a comprar aquello que rota más rápido y aquello que no rota se tendrá que esperar. O sea, si tú vas a una panadería va a haber bolillos y conchas y nada más. Oigan, es que a mí me gustaba este, sí, pero de ese vendemos 5. Y ahorita hay que desplazar el producto. O sea, hay que liberar capital y eso es lo que nos habló Rafa el martes, ¿no? Hay que volver liquidez. El nombre del juego es liquidez, liquidez, liquidez. Entonces, sí, sí, tienes que cambiar tu manejo de inventarios. Y sabes que vas a descubrir que se puede vivir así, ¿no? Que hemos caído en un mundo demasiado fancy, donde hay 32 colores y 14 sabores y no se necesita eso, ¿no? Esa no es la manera de vivir. Te pregunta Liliana Alcántara, como formadores, universidades de profesionales en logística, ¿en qué área es urgente prepararlos? Mira, hay muchos frentes de batalla. Yo creo que el primero es digitalización. Tienen que entender que la digitalización no es un lujo, es la única manera de poder competir. Tienen que tener una inteligencia emocional mayor porque tenemos que dejar de ser el centro del universo. Estos grandes comités de manejo van a demostrar qué tan madura es tu empresa para entender que hoy la razón la tuvo fulano y mañana perengano y que no es de exhibicionismos, inteligencia emocional, digitalización y un mejor manejo financiero. Tenemos que entender cómo fluye el dinero, tenemos que entender que el dinero no sale del trabajo, ¿no? Que no puedes repartir lo que no se tiene. Yo creo que esos tres aspectos habría que fortalecerlos y me parece que un cuarto que hemos tardado mucho es entender que la logística no es infinita, que una cosa es poderlo producir y otra es poderlo entregar y que la logística, tanto a la última milla como la globalización, está en una reestructuración y hay que aprender a vivir con esas limitantes. Luis Cesario te pregunta, ¿se tendría que realizar un estudio financiero de nuestros proveedores y analizar si siguen siendo? Un estudio financiero de nuestros proveedores y analizar si siguen siendo, bueno, lo primero que tienes que hacer es un análisis para ver si siguen existiendo y si van a seguir existiendo, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho este análisis Z, donde tú puedes predecir si un proveedor va a seguir existiendo. Va a haber proveedores que por su fragilidad ya no van a estar y van otros que van a estar unos cuantos meses. Va a haber proveedores que te digan, mira, cómprame todo lo que tengo y ahí muere, yo ya me voy a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedo, porque no hay manera de sobrevivir. De hecho, ahorita hay proveedores que pueden estar necesitando eso. Si tú ahorita estuvieras en contacto con tus proveedores, habrá uno que te diga, mira, yo quiero vender todo, liquidar y me voy. Y a un buen precio. ¿Se puede aprovechar? Claro que sí. Es que eso es ser carroñero, eso es ser buitre. Es que entiende, hay un ciclo. En la India se combate mucho a los buitres porque los buitres son de mala suerte. Es lo que yo entiendo. Si estoy equivocado, perdón, pero luego nuestra cosmovisión es medio perversa. En la India las vacas andan sueltas. Entonces se mueren y pues se empiezan a pudrir. Y como no hay buitres que se los coman, se los comen los perros. Entonces los perros crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces tienen plagas de perros porque alguien rompió el ecosistema al matar a los buitres. Los buitres comen la carroña y entonces se cierra un ciclo, ¿no? Que es el ciclo natural.
cuando hay una depredación como estas crisis, alguien se tiene que comer esos inventarios y no tienes que sentirte mal, es parte de la naturaleza. Le salvaste a alguien algo, ¿no? Por lo menos pudo venderlo y lo pudo utilizar. Por eso los que hoy tienen dinero tienen que ser muy inteligentes en cómo usarlo. Hay oportunidades. En las crisis, algunos ganan. 2 preguntas más, por favor, Sami. Sí, Daniel Arteaga te pregunta, ¿qué opinas de la distribución? Muchos FTL cambiarán a LTL. ¿Las empresas están preparadas para este nuevo cambio? Pues es que no creo que sea necesario. Yo no creo que tanto en esos movimientos de camión completo, carga consolidada vayan a cambiar. Es un hecho que vas a tratar de comprar menos porque no te alcanza. Ahora sí que dices, oiga, yo quisiera 5 toneladas, vendemos 10, pues nada más tengo para 5, ¿no? Vamos a tener que ajustar los MOQs, los Minimum Order Quantities, para poder operar. Pero no, yo creo que el cambio más importante en el transporte va a ser última milla. Yo no creo que en LTL y en FTL puede ser temporal, 3, 6 meses, un año. Yo no lo veo tan grave ahí. Yo creo que el impacto fuerte es en la última milla, donde vamos a empezar a usar mejores tecnologías y donde vamos a tener que ser más eficientes. Aquí en su casa compramos unas cosas en Costco y nos llegaron una un día, otro día y otro día. Hubo 3 entregas, ¿no? Ya hasta conocemos al que entrega, porque aparte entregan por FedEx, curiosamente, ¿no? Yo no sé qué tan eficientes están siendo, pero creo que el movimiento va más hacia eso y ahí jugaría yo mis canicas. La última pregunta es de Marlon Almeida. ¿Qué aconsejas de acuerdo a la realidad de cada país? ¿Cómo maximizamos la rentabilidad si los costos están a la alza? Se proyecta un incremento en la tasa de desempleo, por ende una contracción en la demanda, más pérdida de poder adquisitivo. Pues es que depende en qué negocio estés. Si tu negocio es o sea, yo te puedo decir que la gente va a seguir consumiendo huevo o va a seguir consumiendo, a lo mejor tienes que repensar tus productos, a lo mejor tienes que ir a una gama inferior. A lo mejor lo que tienes que, en lugar de vender el producto premium, tienes que empezar a hacer un producto más popular, con un empaque diferente. Tienes que adaptarte a la nueva economía. Ya no vas a vender el paquete de 12 rollos de papel del baño, vas a hacer paquetes de 2 rollos y no va a ser triple hoja, va a ser hoja doble, ¿no? Hoja sencilla y no va a ser de tantos metros. Tienes que adaptarte al mercado y ese es el problema. Y eso es lo que no se ha entendido, que cuando afectas al trabajo, afectas al consumo y cuando afectas al consumo, afectas al trabajo y es un círculo perverso que tienes que romper y que no se puede romper sin una política de estímulos, porque no se trata de esto, ¿no? Y menos cuando el dinero, el poco dinero se mal usa. Es como si tu gerente dijera, bueno, estamos en crisis, pero hay que cambiar los coches de los directores. Dice, a ver, espérame, no creo que eso sea la prioridad. Entonces, hay que replantear el portafolio. Uno de mis temas fue, piensa tu nuevo portafolio de productos, porque sí, los costos van al alza y la gente quiere pagar menos. Entonces, hay que rediseñar los productos y eso es parte de esta tarea. Los productos se diseñan diferente porque los valores cambian. La gente está a lo mejor pagando solo por lo básico. A lo mejor ya no quiero ir al cine al Platino y comer ahí, ¿no? A lo mejor quiero ir al básico simplemente para distraerme y no es un momento que la economía está para esos lujos. Entonces, ahí es donde otra vez todo el negocio se rediseña en base al mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Hay que rediseñar tu cadena para que sea ágil. Entonces, bueno, espero haber dado respuesta aceptable a la mayoría. Sí nos gustaría que nos comentaran si tienen interés. Yo creo que el tema da para mucho. Yo creo que nos lanzamos a una experiencia sin saber. Estamos trabajando en prepararles una oferta educativa muy simple, pero darles más armas porque sí hay mucha confusión. Pero bueno, pues estamos aquí para ayudar, para colaborar, para compartir. Esta serie de MHMS de 5 webinars demuestra el compromiso con esto. Y de hecho podemos agregar un sexto porque tuvimos también el de la experiencia de España, que fue con el que se abrió esto, que cómo España ha respondido en su logística de última milla en la crisis. Sigan en contacto con nosotros, es una parte importante. Sigan con nosotros en redes, las redes es un gran medio para estar comunicados. Yo le agradezco entonces a MHMS la invitación, a Apix la oportunidad de haber compartido con ustedes unos minutos esta mañana
y pues quedamos a sus órdenes. Te devuelvo el micrófono, Samira, y gracias. Muchas gracias a todos. Nada más comentar, algunos preguntan el canal de YouTube, busquen MHMS Latam con el mismo logo que están viendo ahorita en pantalla y ahí podrán ver los webinars anteriores. Muchas gracias a todos. Buenos días. Y los esperamos en los otros webinars que vamos a tener. Les estaremos mandando por correo la invitación.